En el nombre de Jesús clamamos, Espíritu Santo, que en esta noche hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestra alma, a nuestra mente, nuestro espíritu sea fortalecido, Señor, en el nombre de Jesús. Enséñanos, háblanos, Señor, una vez más. Mientras escuchamos tu palabra, Señor, aún, Señor, danos revelaciones de tu palabra en nuestros corazones. Obra con tu presencia, que dé frutos, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te damos la bienvenida en este lugar y declaramos, Señor, que tú eres el pastor principal de esta congregación. Por eso pedimos que tú hagas la obra, que tú seas el que nos ministre, que tú seas el que nos guíes, Señor. Sabemos que sin tu obrar, sin tu intervención, Señor, es en vano todo lo que nosotros podamos hacer. Por eso clamamos, Espíritu de Dios, obra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Santiago 4:17. Santiago 4:17 dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros habremos escuchado muchas veces, hablando por ahí con las personas, que todos o la mayoría dicen: yo no hago mal a nadie, yo soy una persona buena, no hago mal, yo no robo, no me drogo, no hago nada que pueda ser malo. A menudo podemos escuchar esto, quizás, en muchas personas, y no solamente en aquellos que no conocen al Señor, sino una vez los que conocen al Señor se ponen ese título de soy bueno, soy un buen cristiano y no hago nada malo, está todo bien, todo bien. Y sin embargo, nosotros la Biblia, la palabra de Dios, específicamente este versículo, viene a confrontarnos con una realidad diferente. Una realidad que por ahí nos incomoda un poco, porque estamos cómodos con que estamos bien, con que somos buenos. Pero en este versículo dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¡Wow! Encima está diciendo algo bastante grave. Dice, le es pecado. Ni siquiera está diciendo, no está bien. Es pecado. Y el contexto de este versículo, Santiago viene allí hablando y exhortando a la arrogancia de muchos de vivir lejos de Dios y de vivir a su manera, de vivir como quieran, sin tener en cuenta a Dios, sin que Dios sea parte de su vida. Eso Santiago viene haciéndolo yo en el contexto de este versículo. Y acá termina con este versículo: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay una parábola que todos conocen, la del buen samaritano. Ustedes conocen, alguien que estaba tirado al camino y pasan varios, allí un sacerdote, un levita, y nadie les atiende, consideran que no era importante, hasta que pasa un samaritano, la persona que menos esperaban, y les ayuda, hace lo bueno. Los otros podían haber hecho lo bueno, pero no lo hicieron, lo ignoraron, omitieron hacer lo bueno, omitieron hacer lo que estaba bien. Y esto es algo que en este versículo específicamente hay mucha profundidad. Leemos un versículo que lo sabemos de memoria, quizás muchas veces lo dijimos, pero fíjense que empecemos por lo que dice al principio: al que sabe, habla de conocimiento, habla del que conoce la palabra de Dios, del que conoce la voluntad de Dios. El que conoce la palabra de Dios, el que conoce la voluntad de Dios, tiene responsabilidad de obedecer a Dios. Tiene la responsabilidad personal, no es grupal, no es familiar, no es conyugal,
es personal. Yo conozco a Dios y conozco su voluntad, y la responsabilidad que primero tengo por la palabra de Dios me presenta es que tengo que obedecer su palabra. Si no, se nos va a hacer demandado. Se nos va a hacer demandado el conocer la palabra, el saber la voluntad de Dios y no hacerlo. Lucas 12, 47, 48. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Clarísimo. Aquel que más se le dio, aquel que más conoce, aquel que más responsabilidad tiene, más se le va a pedir. A mayor conocimiento es mayor la responsabilidad. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Hoy le decía a los hermanos a la mañana, vieron que a veces hay algunos que uno quiere hablarle, enseñarle, aconsejar y sabe todo. ¿Se encontraron alguna vez así? Sabe todo, ya no tenés que decirle porque conoce aún más allá de lo que vos sabés. Ya tuvo revelaciones angelicales profundas. Y vos te quedás ahí. En realidad hay que tener lástima, porque si realmente conoce todo eso, mayor azote va a recibir si no obedece. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad tenemos delante de Dios. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sigue enseñando Santiago allí de que hagamos, de que obedezcamos, que seamos hacedores, que no escuchemos nada más. Estamos viviendo en un tiempo donde se escucha pero no se hace. En todos los ámbitos, en todos los ámbitos. En el hogar se le da consejo a los hijos, algunos escuchan, otros no escuchan directamente y menos que van a hacer caso. Y allí sufriendo los padres, en las instituciones, los maestros, profesores, los que están allí hablando, aconsejando, tratando que escuchen, que aprendan, porque saben que es para su bien, y algunos ni escuchan, o escuchan, pero le entra por un lado y le sale por el otro. Y estamos en todos los ámbitos de esa manera. Y a veces, como cristianos, nos estamos convirtiendo en oidores. Venimos, nos sentamos religiosamente, escuchamos, qué lindo, qué bueno. Aún decimos que está todo lindo, qué bueno que estuvo, pero no hacemos, no obedecemos la palabra de Dios. Queda ahí en qué bueno que estuvo, en que sí es verdad, o sí estoy de acuerdo inclusive, pero de ahí a que yo lo cumpla o lo haga es otra cosa. La palabra de Dios nos exhorta a que nosotros debemos hacer la palabra de Dios, no solamente escuchar y decir que qué buena que está, sino tiene que ser parte de nuestra vida, de nuestra práctica diaria. Entonces, Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee, los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Los que leen, los que oyen y los que guardan esta palabra. Bienaventurados, felices, los que obedecen y hacen lo que tienen que hacer, no solamente escuchan, sino que obedecen a su palabra. Proverbio 3, 1 y 2. Proverbio 3. Se enfrió la máquina. Ayúdame, Dani, buscar y cuando no encuentran ellos, puedes leer. Bueno, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. El 2.
porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Hay promesas para los que cumplen y obedecen. Paz. Hay gente a veces abrumada, cansada, está con tantas cosas en su mente, en su corazón. No hay paz, porque la palabra de Dios no está en su vida. Cuando nosotros buscamos su palabra, buscamos su presencia, automáticamente da fe y viene paz. Y no es que no estemos en situaciones difíciles, es que la palabra de Dios ha obrado en nuestras vidas, nos ha convencido y nos trajo paz. Y estamos quizás pasando hasta peores cosas que otros, pero lo que Dios hace a través de su palabra y su presencia en nuestras vidas es gratificante. Lo que dice allí también va a traer, hay promesa, largura de vida, paz, va a ser aumentada tu vida, obedeciendo la palabra de Dios. Deuteronomio 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales sobre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Tremendo mandamiento. Eso era para aquel tiempo, era lo que había, lo que se usaba. Escribí en tu puerta, colgala por tu cuello, contala a tus hijos, yo escribí en piedra lo que había. Y hoy le decía a los hermanos, quizás si en este tiempo fuese escrito eso, diría, poner la palabra de Dios en tu Facebook, en tu estado, en tu TikTok, en tu Instagram, publicala, poner la palabra de Dios. Que la palabra de Dios se expanda. La palabra de Dios es la que tiene autoridad. Ella es la que tiene la autoridad para cambiar vidas, para hacer las obras en los corazones. No las frases bonitas que hay por allí de pensadores, de poetas o de quién sabe quién. Una vez me acuerdo, una hermana ponía cosas así en su estado hace muchos años y yo veía que siempre ponía cosas así. ¿Vieron esas frases que se usan mucho ahora? Y hasta que investigué, porque siempre ponía el autor, quién era. Y cuando voy a buscar quién era el autor, era un gurú. Y yo le digo, ¿vos sabés quién es el que está, a quién le estás haciendo propaganda? Poné palabra de Dios. La palabra de Dios no pasa. Y la palabra de Dios es la que tiene autoridad y es la que va a hacer la obra en la vida de cada uno. Ella nos confronta, sí. Es bastante, te confronta, como te da consuelo, como te da paz, como te da esperanza. También te confronta. También va a ser una obra en tu vida. Pero nosotros necesitamos todo esto. Necesitamos de la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hebreos 5, 11 y 14. Hebreos 5, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra de Dios hace que maduremos, que crezcamos y que sepamos, que discernamos, que entendamos por el Espíritu de Dios, por su palabra, lo que es bueno y lo que es malo.
lo que está bien y lo que está mal. Y allí la palabra nos exhorta y dice, ustedes deberían ser ya maestros, ya deberían estar enseñando a otros, pero hay que recordarles que se tienen que congregar, que no dejen de congregarse. Rudimentos, debiendo estar ya en otro nivel, conociendo la palabra de Dios. Y nosotros debemos enfocarnos en su palabra y acordarnos que cuando conocemos su palabra, ya conociste la palabra de Dios, tenés responsabilidad. Y tu responsabilidad es obedecer la palabra de Dios. Porque si no obedeces, te va a ser demandado por Dios. Por Dios. No es la iglesia la que te va a castigar, no es el mundo, es Dios. Él se interesó en tu vida. Él dio la vida de su Hijo en rescatarte para que vengas y no solamente seas salvo, sino que goces de sus beneficios, pero que también seas de bendición, porque hay un propósito en tu vida, para tu vida. Hay algo que tenés que hacer, hay algo que Dios puso en tu vida. Entonces, vemos la primera parte del versículo era el que sabe. La segunda parte, hacer lo bueno. Y podemos decir, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? La Biblia describe lo bueno como todo lo que tiene que ver con el carácter de Dios, con la voluntad de Dios y con los mandamientos de Dios. Eso describe todo lo que es bueno, por eso debemos conocer su palabra y a través del Espíritu Santo recibir esa revelación para que podamos saber cuál es lo bueno. Hoy hablábamos con el pastor y decíamos, para saber cuál es lo bueno, debemos vivir en el Espíritu y no en la carne, porque la carne no nos va a ayudar a saber cuál es lo bueno y cuál es lo malo. No nos va a ayudar a discernir si está bien o está mal. Filipenses 4:8, todos conocen ese versículo. Dice, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. Ahí tenemos una lista de todo lo bueno, de muchas cosas buenas. Una lista de todo lo bueno. Podemos pensar en todo, hacer, hablar, actuar de esa manera. Son cosas buenas que tienen que ver con la voluntad de Dios, con el carácter de Dios. En Santiago 1:17 también nosotros vemos, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanzas ni sombra de variación. Todo lo bueno proviene de Dios. Todo lo bueno proviene de Dios. Si estoy con el Señor, si estoy en comunión, si estoy guiada por Él, va a venir cosas buenas y lo malo voy a desechar de mi vida, porque todo lo bueno viene de lo alto, viene de Dios. Y Dios revela por su palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestra alma, a nuestra mente, las cosas que están bien. Tercera de Juan 1:11, amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ni hasta dicen, no le conoce a Dios. De balde se va a llenar la boca hablando de Dios porque dice, ni le conoce a Dios, porque practica lo malo. Por eso nosotros debemos imitar lo bueno, hacer lo bueno, buscar la palabra de Dios y hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. No nos cansemos de hacer lo bueno, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de obedecer. Muchas veces nosotros dejamos a veces de hacer las cosas buenas por experiencias que tuvimos, por algunas experiencias personales, y desechamos lo bueno y dejamos de hacer lo bueno. Pero el que nos va a demandar de todo eso es Dios, porque aquí en Santiago mismo Él habla de una fe viva, una fe activa. Santiago es un libro bastante duro,
Si leemos allí, vos abrís y empezás a leer y cuando empieza a darte duro que la lengua, que esto, que aquello, nos vamos a leer salmos. Y decimos, tan buenos los salmos. Pero es un hermoso libro para meditarlo y leerlo. De todas aquellas cosas que a veces necesitamos corregirnos, necesitamos entender, él habla de una fe viva, de vivir la palabra de Dios. No de cumplir reglas obligatorias, porque me obligan, porque dice que hay que hacer esto, dice que hay que hacer lo otro. Yo tengo que ver lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere que yo haga. Mi responsabilidad es con Dios y con nadie más. Y obedecer su palabra. El conocimiento nos lleva a amar a Dios y a obedecer a Dios. Yo amo a Dios y obedezco a Dios porque conozco su palabra. Yo conozco su palabra y a mí su palabra me da esperanza, me da fuerzas, me da fortalezas, me ayuda, me orienta, me da un propósito, tengo un futuro, tengo un camino, tengo trazado hasta la eternidad mi vida. Sé a dónde voy. Eso hace la palabra de Dios. Entonces, al conocer todo esto, me lleva a amar a Dios y a obedecer. Entonces, obedezco, hago por amor a Dios y por obedecer a su palabra. No porque alguien me obligue o por una religión, porque estoy acostumbrada a hacer esto toda mi vida. Sino que lo que Dios hace en tu vida se va renovando de día en día. La relación con Dios mantiene la fe viva. Si tu fe está decayendo, es porque falta relación con Dios, relación con Él, buscar a Dios, porque allí tu fe va a entrar en lucha. Las pruebas luchan con nuestra fe. Cuando hay pruebas, van a luchar con tu fe. Va a ser una batalla campal para derribar tu fe. Y allí es donde yo debo buscar con más intensidad y fortalecerme para que esas pruebas no derroten mi fe, sino que la fortalezcan más y la hagan más fuerte todavía. Amén. La última parte decía, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Es pecado. Y pecado nos lleva a la desobediencia, a la separación de su presencia, a un deterioro espiritual, a una pérdida de bendiciones y nos sometemos al juicio de Dios. Sabemos que pecado es transgredir la ley de Dios. Eso es pecado. Entonces, cuando nosotros hablamos de pecado, lo primero que pensamos es de lo muy malo, de lo muy malo. Pero sin embargo, Santiago acá nos está diciendo que el no hacer lo que tenemos que hacer es pecado. Ni siquiera es un adulterio, ni siquiera es una fornicación, ni siquiera es un asesinato. Dice, al no obedecer, al saber lo que tengo que hacer y no lo hago, estoy en pecado. Estoy en pecado. Eso dice Santiago. Eso dice la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas que sabemos nosotros que tenemos que hacer y no las hacemos? Por un montón de casos. Conozco, sí sé, pero no quiero hacer, no lo voy a hacer. Y ya es una decisión que se ha tomado. Se va a hablar del tema. Cuando esté sentado quizás si escuche, porque una y otra vez, ya sea acá o donde escuches la palabra sana de Dios, te va a venir esta confrontación, te vas a quedar colorado, te vas a quedar molesto, pero va a seguir estando ahí. Seguís, te sacudís como el pato y seguís adelante, porque no lo vas a obedecer. La Biblia dice que estás en pecado. Si estás en pecado, estás acumulando condenación sobre tu vida. Va a llegar un momento del juicio de Dios. Y no te conviene ni acá ni allá. Porque lo que nosotros hacemos acá, lo que yo estoy haciendo acá, está mandando ladrillos al cielo. Lo que yo no hago acá, también me está pasando boleta en el cielo. Y un día allí voy a presentarme. Hola Dios, acá estoy.
Yo era re buena, buenísima, casi una joya. Y el Señor va a empezar a decir, tenías que obedecer, tenías un ministerio, no lo cumpliste. Tenías un llamado, no obedeciste. Tenías talento que te di, no lo usaste. Lo escondiste. Y no sé cuál será el resultado. Si es ahí que me va a decir, no te conozco. O me va a decir, bueno, sí, anda, pero a limpiar los baños. Pero sí sé que va a afectar en mi vida espiritual, aquí y allá. Yo tengo que obedecer a la palabra de Dios. Y si sé lo que tengo que hacer y yo no lo hago, estoy en pecado. Hermano, estás en pecado. No importa que no estés en adulterio, que no estés en fornicación, que no estés robando y que seas una joyita de persona. Pero si no estás obedeciendo la palabra de Dios y lo que Dios te pidió y te mandó a hacer hace mucho tiempo, estás en pecado. Y no te sorprendas. Debemos hacer su palabra. Ser cristiano no es solo evitar el mal de nuestras vidas, sino ser activos en el bien. Ser activos en el bien. No es solo evitar el malo, yo no hago nada malo, sino es ser activos en el bien, activos en la voluntad de Dios, activos en el propósito de Dios, activos en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hacerlo. Muchas veces ponemos excusas, muchas excusas, que a los hombres podemos darle, pero Dios no se te va a tragar tus excusas y el diablo tampoco, porque Él las conoce perfectamente. Muchas veces son análisis propios lo que nos aleja. Allí están los analistas que empiezan a analizar todo. No, yo analicé, viste, y bueno, analizando que esto, que aquello, que dividiendo acá, sacando allá, poniendo para acá, estoy bien. Tus análisis nos sirven. La Biblia dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Tu justicia, tus análisis nos sirven delante de Dios. Tenés que hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Tenés que obedecer su palabra. Entonces ahí sí te va a ir bien. Y muchos quizás por decepciones, porque tuvieron muchas decepciones. Y dijeron, sí, yo ya hice un tiempo, pero no me fue bien, viste, acá. Entonces no lo hago más y estoy bien. Y por eso creen que está todo bien. No está bien. Hoy le decía a los hermanos, Jesús pudo dejar de hacer lo que tenía que hacer. Ustedes conocen la historia. Y llegó un momento tan difícil donde se retiró a orar y allí en esa piedra Él sabía todo lo que venía sobre su vida como humano. Y dice la Biblia que le cayeron gotas de sangre y está comprobado por la ciencia que cuando tenés un estrés exagerado puede llegar a pasar eso. Él estaba pasando algo tremendo en ese lugar, pero él podía dejar de hacerlo. Él iba a seguir siendo el Hijo de Dios. Los que íbamos a estar mal éramos nosotros. Los que íbamos a perder éramos nosotros. Pero él ahí, con todo ese dolor encima, él le dijo al Señor, a su Padre, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, pase esto. Como humano era terrible. ¿Quién quiere pasar dolores? Si lo podemos evitar, lo evitamos. Pero le dijo, voy a obedecer lo que vos querés hasta el fin y voy a hacer tu voluntad. Uno, pensó en obedecer a su padre hasta el último, obedeció a Dios. Segundo, pensó en nosotros, pensó en vos.
¿Qué sería de tu vida si Jesús no hubiese muerto en una cruz? Tenemos perdón de pecados, salvación, vida eterna, una morada eterna, todos los beneficios a través de la obra de Jesús, porque Él allí se levantó y no dijo, me voy a quedar. Estaba dolido, venía de tener la traición de un Judas, de la duda de un Tomás. ¿Cuántas cosas no le pasó? Sus propios hermanos y familia no creían en Él. Decía que era un embustero. Todo lo que había estaba arrastrando como humano, pero Jesús no se quedó, se levantó y siguió adelante y cumplió la obra por vos, dándote ejemplo de lo que tenés que hacer. Levantarte y seguir. Van a venir dolores, frustraciones, tristezas, angustias, decepciones, ganas de dejar todo, desánimos. Eso viene, pasa. Pero no voy a quedarme. Sí lo sentí, sí lo pasé, sí me dolió, pero me voy a levantar y voy a seguir adelante. Y voy a seguir adelante, porque hay un propósito en tu vida por el cual Dios te llamó. 2 o 3 quizás te señalan, 2 o 3 no están agradados, pero no se agradan de lo que haces, pero hay muchos otros a los que estás siendo de bendición. Y están dando gracias a Dios por tu vida. Y están dando gracias a Dios que viniste, que hiciste, que hablaste, que te moviste, que mostraste un ejemplo, que le ayudaste, que le enseñaste. Nosotros debemos obedecer a Dios y hacer su voluntad, porque el que no hace la voluntad de Dios y no obedece su palabra va a recibir consecuencias. Segunda Pedro 2:21. Porque mejor, escuchen esto, abran los ojos y oídos, porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mejor te hubiese sido no haber conocido. Pero sonaste, ya conociste. Ya conociste. Pero mejor, dice, no hubiese conocido, porque si conoció y no hace y se vuelve atrás. En todo tiempo el Señor siempre nos está advirtiendo de la responsabilidad que tenemos. Ustedes ven en la Santa Cena, cada vez que se habla de examinarse, de estar bien, de que si no estamos en condiciones no podemos participar porque estamos amontonando juicios sobre nuestras vidas, etcétera, etcétera. En todo tiempo la palabra de Dios nos hace responsables de ser obedientes a su palabra y de obedecer lo que tenemos que hacer. Si nos advierte, hay bendiciones, pero nos advierte que también puede haber un juicio. Que también puede haberlo. Entonces nosotros debemos obedecer su palabra, obedecer lo que Él dice. Ezequiel 33, 6 al 9. Ezequiel 33, 6 al 9. Dice, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él
y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Hasta el 9. Fíjense que el Señor le ponía el ejemplo a Ezequiel, que era como una atalaya, un vigilante. Él tenía que obedecer y cumplir exactamente lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Si él no lo hacía, iba a ser demandado sobre él todo lo que no hacía. Aun si alguien moría y no había escuchado o entendido lo que él tenía que hacer, la palabra que tenía que darle, iba a ser demandado sobre él la vida de esa persona que se perdía. Fíjense que la palabra de Dios ni siquiera nos permite de que seamos de tropiezo. Si somos de tropiezo inclusive a alguien, también se nos va a hacer demandado. Dice la Biblia, mejor si sos de tropiezo a alguien, anda y suicídate, porque es peor lo que va a venir sobre tu vida de parte de Dios. Increíble. Tenemos responsabilidades, hermanos, tenés responsabilidades delante de Dios. No te conviertas en un oidor nada más. Dios quiere que seas un hacedor. Puso un llamado sobre tu vida, puso talento sobre tu vida. Y si no lo estás haciendo, son simplemente por meras excusas, son simplemente por tus propios análisis o porque te sentiste frustrado, frustrada y allí te quedaste y no seguiste adelante. Eso va a pasar. Yo conozco al Señor desde chiquita, toda mi vida fui cristiana, jamás me aparté de su camino, ni siquiera un ratito. Y si vos me preguntás a mí, ¿te fallaron alguna vez? ¡Puf! Si me preguntás a mí, ¿te defraudaron? ¿Te decepcionaste? ¿Fueron crueles? ¿Alguna vez te sentiste mal? ¿Alguna vez sentiste que no era suficiente? ¿Alguna vez quisiste dejar todo? Sí, 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 sí y sí. Pero saben que al buscar al Señor y al conocer esta palabra, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, tomás tu lugar, te levantás de donde estás, te llenás de fuerzas y fortalezas y seguís adelante, porque seguro que si todavía estás con vida sobre esta tierra es porque Dios te está usando tu vida, porque hay un propósito en tu vida, porque Dios se va a seguir glorificando a través de ella. Quizás no va a ser en una multitud, pero en el cielo hay gozo, hay fiesta por un alma. Y es nuestra obligación cumplir lo que hacemos. ¿Tenés talento? ¿Qué estás haciendo con tus talentos? ¿Dónde lo metiste? No son tuyos. Por su gracia te los ha dado, para que lo uses para su gloria. ¿Dónde está tu llamado? ¿Dónde lo metiste? ¿Dónde está tu responsabilidad de lo que entendés de la palabra de Dios? Levántate y no te quedes. No importa lo que venga, y van a venir momentos difíciles en la vida y duros, pero nos vamos a levantar y vamos a seguir adelante. Amén. Y vamos a seguir adelante. Y Dios va a seguir usando nuestras vidas. Porque hay un propósito en tu vida, hermano, hay un propósito en tu vida. Por eso estás aquí, por eso Dios te llamó, por eso Dios ha trabajado en tu vida. Y saben que si todos respondiéramos a lo que Dios pide de nosotros, creceríamos, marcharíamos, estaríamos firmes. Si nos levantáramos y siguiéramos adelante. Hay muchas cosas que Dios está esperando que las hagas, cosas que ha puesto sobre tu vida, que Él quiere que las hagas. Amén. Vamos a ponernos de pie.
Aleluya. Bendito eres, Jesús. Isharaka Maya Sikarabasaya. Adoramos tu nombre, Señor. Medita en esta palabra. Vieron que hay diferentes tipos de palabras que recibimos. Yo creo que esta palabra es para meditarla, para rumiarla, para pensar en ella, para tomar decisiones. Así, con la inteligencia, con la capacidad que el Espíritu nos da por su palabra, y dejar que Él hable en nuestras vidas y decir, listo, ya tiene que terminar el ciclo. Saben, hermanos, que hay muchos que a veces caen en ciclos, son cíclicos. Cada tanto están en lo mismo. Llega un tiempo y ¡wow! ¡Pum! Para arriba. Pero un tiempo hay que tirarle la cuerda y arrastrarle. Después otra vez en lo mismo y otra vez. Años. Y siempre el mismo ciclo. Siempre en el mismo ciclo. Debemos levantarnos y decir, yo me cansé, yo no voy a ser cíclico. Yo voy a ser firme, constante, perseverante. Y aunque venga lo que venga en mi vida, voy a seguir adelante y voy a estar en pie. Van a venir tormentas y momentos difíciles que van a sacudir mi fe, mi esperanza, mis fuerzas, donde ya voy a creer que es lo último. Me pasó, yo dije, hasta aquí llegué. Se ve que tengo que prepararme. Pero el Señor tenía otros planes. Dijo, no, todavía hay mucho más. Todavía hay mucho más. Nada puede detenerte. Ni una enfermedad que te postre en la cama o que te acompañe para toda la vida. Ninguna incapacidad, ningún dolor en el alma, ninguna decepción de alguien, porque alguien te falló. Nada de eso puede hacer que me quede en el camino. Tenés que levantarte y seguir adelante, porque todavía hay trabajo que hacer. Todavía el Señor necesita de tus talentos, necesita de tu vida. Hay mucho para hacer, hermanos, y hay que obedecer a su palabra. Y hay que seguir adelante, como Jesús lo hizo. Se haga tu voluntad y no la mía. Tu voluntad y no la mía, Señor. Bendito eres, Señor. Te amamos, oh Dios, porque nos amaste primero, porque nos diste propósito, esperanza, nos diste vida, Señor. Nos diste una vida, Señor. Nos diste una vida eterna. Te amamos porque nos guardas, nos cuidas, de no perdernos totalmente, de no alejarnos totalmente, Señor. Obra en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Que podamos ser fortalecidos en el Espíritu, fortalecidos en el poder de tu presencia y tu palabra, Señor. Levantarnos y voy a seguir adelante. Y voy a seguir adelante hasta que Cristo diga, es el momento, ya es tu hora. Pero mientras tanto voy a estar haciendo lo que me mandaste a hacer. Amén. ¿Te animás a decirle eso al Señor? Abrí tus labios y decirle, Señor, voy a estar en pie. Voy a estar en pie hasta el momento que me llames. Hasta el momento en que digas, basta, Señor, voy a hacer tu voluntad. Ayúdame a ser fuerte,
a seguir adelante, Señor, a aferrarme de ti, Señor, y saber mi responsabilidad, oh Dios, delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Adoramos su nombre por un rato. En gloria, en gloria.